Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal B. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Se señala como auto reclamado en este amparo la resolución de fecha 28 de noviembre de 2014, por medio de la cual la autoridad recurrida declaró sin lugar recurso de reposición contra el auto de esa misma fecha, mediante la cual se requería devolución de caución económica depositada por el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, ahora amparista. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo en su sentencia de primer grado fechada el 24 de febrero de 2015, consideró: la solicitud efectuada por el amparista respecto a la devolución de dicha caución económica no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo antes transcrito, pues el condenado Estuardo Edelberto Vázquez Aguilar tiene vigente una orden de captura en virtud que no ha efectuado el pago de la conmuta ni el pago íntegro de la multa que le fuera impuesta por el Tribunal de Sentencia, por lo que la resolución que le causa agravio se encuentra dentro de las facultades legales que le corresponde al juzgador y que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, convenciones y demás leyes ordinarias. En consecuencia, los que integramos esta sala consideramos que en este caso el juez primero pluripersonal de ejecución Grupo B actuó con el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley. Aunado a ello, resulta importante destacar que la Honorable Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal en materia constitucional, ha sostenido el criterio en diversos fallos que el amparo no puede ser utilizado como una instancia revisora, ya que esto sería invadir esferas que le competen a los tribunales ordinarios y que el amparo no puede ser utilizado como una tercera instancia, en virtud que, de ser así, se vulnerarían normas constitucionales, por lo que la acción de amparo interpuesta por el amparista no puede prosperar, razón por la cual no puede ser otorgado el amparo solicitado. De conformidad con el artículo 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se condena en costas al postulante y se impone la multa al abogado auxiliante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega el amparo solicitado por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila en contra del juez primero pluripersonal de ejecución penal Grupo B. Se condena en costas al postulante y, en virtud que la amparista actúa bajo su propia dirección y procuración, se le impone la multa de 1,000 quetzales, la cual deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicho acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De acuerdo con lo que establece el artículo 66 del acuerdo citado, el tiempo máximo para la exposición de alegaciones con que cuenta cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra al apelante, a la vez solicitante del amparo y de esta vista pública, Mauricio Rolando Izquierdo Ávila. Buenos días, señor presidente, magistrados que componen esta magistratura de nivel constitucional.
Solo quisiera pedir su venia, señor presidente, en el orden de ideas para leer partes conducentes del punto toral a evacuar en esta audiencia de vista pública. Está autorizado en la medida de lo pertinente, Al lugar, considerando el tiempo que tiene. Al lugar. Acato en ese orden de ideas. Puntos torales a evacuar en vista pública, señores magistrados. Básicamente, el acto reclamado es resolución de fecha 28 de noviembre del año 2014 por el juzgado pluripersonal. En ese día y hora, en el orden de ideas, cuando el juzgado pluripersonal básicamente resuelve que no ha lugar a la devolución de caución económica requerida por mi persona. En ese orden de ideas, pues, como ciudadano guatemalteco y abogado, tengo el derecho de efectuar las impugnaciones correspondientes. Es en ese orden de ideas que ese mismo día y hora, 28 de noviembre del año 2014, pues efectúo y ejercito mi derecho de impugnación, interponiendo un recurso de reposición en contra de la resolución de fecha de la misma fecha, 28 de noviembre del año 2014. ¿Cuáles eran los puntos torales alegados en ese orden de ideas, señores magistrados? Precisamente que la caución económica que no se me devolvía y a la fecha no se me devuelve, pues es mi propio peculio. Es una caución económica que en el orden de ideas yo deposité, y reitero, de mi propio peculio. El juez establece que no ha lugar al recurso de reposición en virtud de que el señor Estuardo Edberto Vázquez Aguilar pues fue condenado y que no ha conmutado. Pero para el efecto, cuando establece ese punto toral, el juez recurrido establece en sus puntos torales que yo, el amparista, interpuse un recurso de reposición argumentando básicamente que el dinero depositado es por mi persona y que el ahora condenado ya tiene una orden de aprehensión precisamente porque no cumplió con su condena conmutable de 4 años a razón de 20 quetzales diarios, más una multa de 50,000 quetzales. Y establece que en caso de insolvencia se convertirá en un día de prisión por cada 100 quetzales. Es en ese orden de ideas que cuando el juez resuelve ese punto toral se fundamenta específicamente en el artículo 271 del Código Procesal Penal. Y este artículo, que es la venia que yo pedí a usted, señor magistrado, establece que la caución será cancelada y devuelto los bienes afectados por la garantía siempre que no hubieran sido ejecutados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque establece puntos torales donde dice cuando el imputado fue reducido nuevamente a prisión preventiva, se revoque la decisión de constituir cauciones, sean o no reemplazadas por otra medida por sentencia firme. ¿Por qué establezco este punto toral? Precisamente porque mi caución económica no ha sido ejecutada. En el artículo 270 del mismo cuerpo legal, señores magistrados, se establece que en los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajera a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no menos de 5 días para que comparezca o cumpla la condena. Ustedes podrán ver dentro de las actuaciones procesales que a mí no se me ha fijado un plazo ni a él ni a mí, de 5 días para ejecutar esa caución económica. O sea, hay una variación del proceso y en ese orden de ideas precisamente el punto toral de garantía constitucional, que es la imperatividad. No se pueden variar las formas del proceso. Si al juez ahora recurrido en ese orden de días se le establece que tiene obligación legal de emplazar por 5 días, lo tiene que hacer. Pero en ningún momento ni a mí ni al condenado se le emplaza por 5 días. Ese es el punto toral de alegato, es decir, variar las formas de proceso y en ese orden de días el principio constitucional de imperatividad en el artículo 3, si no estoy mal, del Código Procesal Penal, que son garantías constitucionales. Es por eso que en ese orden de ideas, señores magistrados, pues mi pretensión es que se revoque la sentencia, si no estoy mal, de 24 de febrero del año en curso, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en virtud de que existe en ese orden de ideas un punto toral constitucional vulnerado, que es la variación del proceso, que es la imperatividad. Por lo cual requiero que en ese orden de días pues que sea revocada la sentencia devenida en grado, que es la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal de 24 de febrero del año en curso, y así debe resolverse. Muchas gracias, que tenga buen día. Puede hacer uso de la palabra
el Ministerio Público, por medio del agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal en el sentido de que debía denegarse la presente acción constitucional. En el presente caso, cabe hacer mención que el objeto de una caución económica es garantizar la participación del imputado en todo el proceso, desde que es ligado al proceso hasta la ejecución de la pena respectiva. En el presente caso, la persona procesada fue condenada a una pena de 4 años conmutables y no procedió a realizar el pago respectivo, por lo cual cayó en insolvencia y se giró orden de aprehensión en su contra. El artículo 271 del Código Procesal Penal es claro en establecer 5 circunstancias en las cuales podría darse la devolución de la caución económica. En el presente caso no se dan ninguno de tales presupuestos, pues en todo caso, como se manifiesta en el numeral 4, debía comenzarse a ejecutar la pena de privación de libertad, toda vez que ya cayó en insolvencia en el pago de la conmuta, y mientras tal hecho no acaece, no puede darse la devolución respectiva. Por tal razón, la Fiscalía considera que el criterio del juez primero pluripersonal de ejecución se ajusta a derecho y se ajusta a las normas legales pertinentes, toda vez, como se dijo anteriormente, el artículo 271 es claro en los presupuestos que deben darse para la procedencia de la caución económica. Por tal razón, al no patentizarse violación a derechos constitucionales en el acto reclamado, se solicita que sea confirmada la sentencia de primer grado y sea denegada la presente acción constitucional. Muchas gracias. Muy bien, se declara clausurada la presente audiencia de vista pública.